La Universidad Nacional Abierta presenta la entrevista para detectar dificultades de aprendizaje. Un programa de la carrera Educación, mención dificultades de aprendizaje. Asignatura, Evaluación Psicopedagógica 1. Hay niños que tienen dificultades para aprender. En la escuela primaria es posible observar que algunos educandos no se ajustan al ritmo de desarrollo que el maestro ha previsto para el grupo. Se ha observado en las áreas de lectura, escritura y cálculo que algunos de estos niños con problemas para aprender tienen una inteligencia normal o superior al promedio. Si el espectador de este programa ya aprobó el curso Dificultades de Aprendizaje 1 de la carrera Educación de la Universidad Nacional Abierta, sabrá que los factores relacionados con las dificultades de aprendizaje son de origen muy diverso. Factores biológicos, psicológicos, sociales o educativos son los que ocasionan que los niños tengan que luchar con gran desventaja con las letras y los números de la escuela primaria. Cuando se presentan dificultades de aprendizaje en lectura, escritura y cálculo, se puede utilizar la evaluación psicopedagógica para determinar en qué consisten esas dificultades. También para detectar los factores relacionados con ellas. La evaluación psicopedagógica suena un poco complicado, pero se puede definir fácilmente como el proceso para investigar quiénes presentan dificultades para aprender, qué áreas están afectadas y cuáles podrían ser los factores asociados a las dificultades. En el proceso de evaluación psicopedagógica se realiza una serie de actividades técnico-científicas para diagnosticar si existen dificultades de aprendizaje. Una de las actividades que se realizan es hacer una entrevista. Esta entrevista está diseñada para descubrir los elementos de la vida personal, familiar o social del alumno que podrían relacionarse con las dificultades de aprendizaje. Para que esta recolección de datos sea útil, conviene tomar contacto con las personas que más conocen al niño, sus padres, sus maestros, sus amigos. También conviene entrevistar al propio niño. En este programa trataremos de la entrevista que se hace a los padres o representantes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo para la entrevista. ¿Usted es la señora Ana? Sí, encantada. Gracias. Siéntese. Generalmente es la madre la que concurre al llamado de la escuela. El lugar donde se realiza la entrevista debe ser acogedor y agradable. Y lo más importante, reservado. Hay que transmitir al entrevistado la seguridad de que se trata de una entrevista confidencial. Bueno, fíjese bien. Yo le voy a agradecer que usted sea lo más clara posible con los datos que me suministre, porque esta entrevista es estrictamente confidencial, o sea, esta información no sale de aquí, ¿no? Solo para el equipo que trabaja con el niño, ¿no? El inicio depende de la capacidad del entrevistador para lograr motivar al sujeto, ganar su confianza para que comunique la información buscada. Para la entrevista se requiere habilidad, experiencia, sensibilidad, intuición. Yo venía porque de una entrevista me citaron y quiero saber cuál es el problema que tiene mi hijo Antonio. Bueno, fíjese. Nosotros citamos varias madres de algunos niños de aquí del colegio, porque queríamos precisar algunos datos con las mamás de estos niños, ¿no? No se alarmen, en realidad no es nada grave, sencillamente queríamos... Las personas se comunican solo cuando no existen barreras para la comunicación. Veamos cómo pueden surgir estas barreras en una entrevista conducida incorrectamente. Bueno.
¿Usted es la entrevistadora? En esta entrevista se observa que desde el primer momento se hace difícil construir una relación personal entre el entrevistador y el sujeto. Por otra parte, el sitio de la entrevista no ofrece ninguna privacidad. El entrevistado no está seguro de que la entrevista será confidencial y no comunicará la información buscada. La persona, al conceder información, se da cuenta que se hace más vulnerable. Informaciones de naturaleza íntima solo se suministran cuando se piensa que se obtendrá un cambio positivo. Fíjese, señora Blanco, hay muchas posibilidades que si obtenemos una información clara sobre su niño, podemos saber más sobre sus dificultades y la forma de ayudarlo. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar con la historia, ¿no? La comprensión y la receptividad por parte del entrevistador son actitudes apreciadas por el entrevistado. Hábleme un poquito sobre cómo fue su salud. ¿Tuvo problemas de salud o se desarrolló normalmente el embarazo? No, bien. La formulación de las preguntas debe hacerse en una terminología familiar para el sujeto. Veamos algunas de las maneras negativas de formular las preguntas. ¿Hasta qué edad lo amamantó? Hasta los 2 años. ¿A qué edad comenzó a controlar sus esfínteres? La pregunta anterior fue formulada en un lenguaje que el sujeto probablemente no domina. Otra forma errada de formular las preguntas consiste en adscribir al sujeto un grado de pericia en un campo particular que en realidad no posee. Ponga mucha atención en lo que le voy a decir. ¿Ha observado usted el temper tantrum de su hijo? Esta entrevistadora ha debido preguntar sencillamente si el niño tiene rabietas. Si se hace una pregunta fuera del nivel de conocimientos del sujeto, este puede sentirse incómodo. Podrá resentirse con el entrevistador y perder motivación. También podría inventar algo que no sabe. Sí. Las preguntas no deberían formularse en forma que contengan alguna sugerencia respecto al modo más apropiado de contestarlas. Fue su niño un hijo deseado, ¿no es verdad? Sí. Realizada en esa forma la pregunta, casi obliga a responder sí. Fíjese, señora Blanco, vamos a anotar algunos datos sobre el desarrollo de Antonio, ¿sí? Las preguntas deben seguir una secuencia lógica. Esto facilita el desarrollo de la entrevista, permitiendo que el entrevistador adelante información espontáneamente. Y recuerda que se sentó solito, o sea, sin que nadie lo agarrara. Pero más o menos entre los 8 meses más. ¿Y usted recuerda que edad empezó a dar los primeros pasos? A los 11 meses. ¿Y a qué edad empezó a decir las primeras palabras? Cuando las respuestas son incompletas, deben aclararse. Esto puede hacerse con preguntas neutras. ¿Algo más que quisiera comentarme sobre todo este proceso de adaptación de Antonio en el colegio? Bueno, únicamente que yo observaba que al levantarlo temprano, en la mañanita, pues era incómodo porque no quería seguir durmiendo. Bueno, señora de Blanco, por hoy terminamos. Ya tenemos los datos que nos interesan, ¿no? Pero en cualquier oportunidad, si necesitamos que usted venga, pues la citaremos, ¿no? En resumen, podemos decir que la entrevista nos da información sobre los factores que pueden estar afectando o matizando las dificultades de aprendizaje. Por ello se explora, en el área familiar, la posibilidad de elementos genéticos y congénitos adversos. En el clima familiar, el tipo de relaciones que el alumno tiene con su familia puede atenuar, explicar o agravar la dificultad escolar. En el área individual, aspectos de desarrollo personal, crecimiento
nutrición, aparición del lenguaje, etc. Y de motivación, tales como si le gusta la escuela, los juegos que prefiere, las amistades que tiene. En el área social, interesa mucho conocer el tipo de relaciones que mantiene la familia con la comunidad, el grado educativo de los padres, en general, el tipo de estimulación que recibe el niño en su entorno. Un análisis de los datos recolectados por medio de la entrevista nos permite elaborar hipótesis acerca de la naturaleza de la dificultad del alumno y de los factores que podrían condicionar la aparición de esta dificultad. Tales hipótesis determinarán los pasos a seguir para proseguir la evaluación psicopedagógica. El análisis de las respuestas nos permitirá seleccionar mejor nuestros instrumentos de evaluación y, en algunos casos, decidir si el alumno debe también ser examinado por profesionales que no forman parte del equipo interdisciplinario de nuestra institución. La calidad del programa de atención que se trace al concluirse la evaluación psicopedagógica dependerá en gran parte de la calidad del estudio de antecedentes. De allí la importancia de todas las técnicas de evaluación que utilicemos, en particular la de la entrevista, orientadora de gran parte del proceso de evaluación y generadora de hipótesis de trabajo. La Universidad Nacional Abierta presentó la entrevista para detectar dificultades de aprendizaje. La entrevista para detectar dificultades de aprendizaje.